Fernando Casanova dijo: la iglesia de Antioquía era más antigua que la iglesia de Roma y no creo en la autoridad de Pedro. Bueno, hay que aclararle al supuesto doctor Fernando Casanova que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles son dos partes de una única narración hecha por el médico Lucas. Hechos termina con Pablo en Roma aproximadamente en el año 62 después de Cristo, pero no menciona la muerte de Pablo, que sucedió a mediados de los años 60 después de Cristo. Por lo tanto, es probable que se escribiera entre el año 62 y 65 después de Cristo. Mientras la carta a los romanos parece ser escrita por el año 55-56. Pablo se halla en Corinto en ese invierno y a punto de partir a Jerusalén, de donde espera ir a Roma y de ahí pues a España, según Romanos 15:22 al 32 y 1 Corintios 16:3-6 y Hechos 19:21. Quien informa de todo a Pablo y a Pedro es Aquila, su colaborador, según Hechos 18:2. Bueno, aquí hablamos de una carta que fue escrita 10 años antes que los Hechos de los Apóstoles. En cuanto a la autoridad de ambas iglesias, es Pedro la máxima autoridad. Y el segundo obispo de Antioquía, después de Pedro, fue Evodio, y luego le sucede San Ignacio de Antioquía, uno de los principales autores cristianos del siglo I. Es también padre apostólico de la iglesia. Aquí vemos una sucesión. Respecto al traslado de la sede de la iglesia de Jerusalén a Roma, el libro de los Hechos de los Apóstoles termina su relato cerca de la actividad de Pedro en la iglesia madre de Jerusalén, con la frase enigmática de que se marchó a otro lugar, según el acta 12:17. No se ve ni el motivo de la marcha de Pedro, ni a dónde se dirigió. Nada puede afirmarse en concreto acerca de los puntos del camino que lo llevó a Roma, de la fecha de su llegada a la capital del imperio, ni tampoco sobre la duración de su estancia. Es en cambio seguro que tomó parte en el concilio de los apóstoles en Jerusalén, según Hechos 15, que ha de fecharse más o menos a mediados del siglo I, más o menos en el año 49-50, y que luego estuvo algún tiempo en Antioquía, según el acta 15:7, Gálatas 2:11 al 14. Y debido a la persecución del imperio, la iglesia fue cambiando de sede, primero en Jerusalén, luego en Antioquía, hasta llegar a Roma, y así se formaron los patriarcados. Está, por ejemplo, el patriarcado de Roma, el patriarcado de Constantinopla, tenemos también el patriarcado de Alejandría, tenemos el patriarcado de Antioquía y el patriarcado de Jerusalén, o sea, la pentarquía. Y no hay que ser doctor para saber de historia eclesiástica. Bendiciones, mis hermanos, les saludó Elmer Arana, apologeta católico.